Conocí a Mrs. Cadwell en Pastrana durante el viaje que hice por la Alcarria hace ya algún tiempo. Mrs. Cadwell estaba despegando con todo cuidado los baldosines de la alcoba donde murió la princesa de Éboli. Después los envolvía en papel de seda uno por uno y los guardaba en la maleta, una maleta de vientre vario y meticuloso. En la fonda, Mrs. Cadwell me leyó un día, después de cenar, las páginas que estaba escribiendo en recuerdo de su adorado hijo Eliacín, tierno como la hoja del culantrillo, muerto heroicamente en las procelosas aguas del mar Egeo. La obrita de Mrs. Cadwell se titulaba en principio «Hablo con mi bien amado hijo Eliacín». Tenía varios títulos más en cartera, pero sin duda el más hermoso era el que queda dicho. Hace un mes o mes y medio, un amigo de Londres, el capador de codornices Sir David Laurel Desberges, me escribió dándome la triste noticia de que Mrs. Cadwell había muerto en el Real Hospital de Lunáticos de aquella ciudad. Sir David me envió con su carta un paquetito con las cuartillas de Mrs. Cadwell. Ella quiso, me aclara, que le fuesen enviadas a usted, joven vagabundo, con el que intimó hasta el hastío y casi hasta la saciedad. Mrs. Cadwell hablaba siempre de usted con cariño y nos explicaba a mi mujer y a mí que tenía usted una dulce y evadida mirada muy semejante a la de su adorado hijo Eliacín Arrow Cadwell, tierno como la hoja del culantrillo, y muerto heroicamente, como quizás usted sepa ya, en las procelosas aguas del mar Egeo Mediterráneo Oriental. Las páginas que hoy edito son las de mi pobre amiga Mrs. Cadwell, vieja errabunda con la que intimé hasta el hastío, aunque jamás hasta la saciedad. Descanse en paz. Claro, no hay ninguna sorpresa en el título de la novela o del libro. Ahora veremos qué género le cuadra a esta Mrs. Cadwell. Habla con su hijo, Pablo Vilaboy, de Camilo José Cela. Bueno, situémonos porque es una novela que sale publicada en 1953, que habla sobre el incesto y que supuso toda una conmoción en el panorama literario de la época, como podemos suponer, ¿no? De hecho, en la primera edición muchas partes estuvieron censuradas. Algunos críticos no supieron bien a qué atenerse, porque aparte del tema escabroso y premeditadamente escabroso, como comentó Camilo José Cela en su día, de cómo trató el tema, pues aparte de todo ello, el estilo que imprimió Camilo José Cela fue un poco el de fluir de la conciencia, porque esta madre sí habla con su hijo, pero en cada capítulo va mezclando recuerdos según le vienen, cómo vivió determinadas cosas del pasado, de un presente más reciente, de cómo vive ella el futuro sin su hijo. Así que bueno, es, digamos, una rara avis, y sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de pleno franquismo. Curiosamente, Jaime Capmany, en una revista, me parece que se llamaba Juventud de la Falange, dijo que era una novela bella y deliciosa. Así que... Jaime Capmany, que no era sospechoso de ser muy de izquierdas, no. todo hay que decirlo. Posteriormente sí se publicaría en su integridad, pero no es de las novelas que más se ha reeditado de Camilo José Cela. Hay que decir que se publica 2 años después de La Colmena. Si no me equivoco, su quinta novela. Como novela, la quinta, sí. Había escrito Viaje a la Alcarria también, como dice el propio prólogo, pero... Y 11 años después de La familia de Pascual Duarte. Así que, bueno, teniendo en cuenta esos referentes, de repente algo así, independientemente del tema, sí chocó mucho. De repente ese estilo, el propio Umbral, que no era famoso por ser precisamente enemigo de Cela, dijo de esta novela que él consideraba que tenía un estilo anfibio, con el que no sabía tampoco muy bien a qué atenerse. Hombre, hay que tener en cuenta, como dices, que la está contando alguien que vive un pleno delirio, más allá de cualquier extremo. Entonces, las imágenes que a ella le vienen a la cabeza o a los ojos, al corazón, a donde le vengan, son absolutamente estrambóticas. Lo que ocurre es que, coincido con Capmany, tiene una belleza, tiene una musicalidad, incluso aunque haya páginas que digas, no sé muy bien
por qué cuenta esto realmente esa señora, no te importa, ¿no? Te dejas llevar. Sí, algunos defensores en su día de la novela dijeron que le recordaba a Baudelaire, este experimento literario de Camilo José Cela. Así que yo animaría a los espectadores que a lo mejor no entran mucho en el estilo más genérico, popular de Camilo José Cela, que si la encuentran se acercan a una edición de esta novela, porque yo creo que les va a sorprender y a lo mejor casan más con este experimento que a lo mejor con otras obras más realistas o más abigarradas de Cela. Desde luego es muy diferente. Y aunque él renegaba de esa etiqueta que pusieron los críticos a su primera novela, La familia de Pascual Duarte, también es tremendista. De otro modo, de otra manera, también es tremendista. Muy celiana, sin ninguna duda. Pues ese delirio final, que no es ningún spoiler, porque han visto que lo cuentan en el comienzo, en el prólogo, el propio autor, fingiendo que le llegan estas cuartillas, este manuscrito de Mrs. Cadwell, pues podemos decir que ella ha llegado a un lugar en el que ya solo le queda lanzarlas, las palabras, y ahí es donde mueren. Donde mueren las palabras es una función que, si ustedes la ven programada, no lo duden. Compren entrada y entren. No se van a arrepentir, es toda una experiencia teatral y tenemos el inmenso placer de que sea querido cómplice y haya querido repetir como invitado del programa la persona que la escribió y fue finalista del Premio Nacional de Literatura Dramática, la persona que la ha dirigido y dirige y una de las personas que la protagoniza, porque son 4 personajes en igualdad de condiciones en el escenario. Ángel Caballero, bienvenido de nuevo a El Arpa de Bécquer. Muchísimas gracias. Donde mueren las palabras, en el escenario, donde mejor pueden morir las palabras, ¿no? Bueno, yo siempre digo que en el escenario y el libro también hay que recordar que se publicó la obra, porque yo siempre digo que el teatro también se lee y que puedes leer teatro y disfrutar de la función como si la estuvieras viendo, pero con los personajes en tu cabeza y montarte tú tu propia función en Siendo casa. tú el director de escena. Claro, y hacer además una libre reinterpretación de la obra, como apuntabais, que eso también pasa mucho. A nosotros nos pasa mucho cuando viene la gente y el público te dice, pues yo he visto tal. Y dices, bueno, pues disfrútala, espero que te haya gustado y a lo mejor no es lo que el autor quería contar, ¿no? Pero la gente lo ha interpretado de esa manera, pues también hay que respetarlo. Esas palabras, tus palabras, las que escribiste, como digo, te llevaron a la final del Premio Nacional de Narrativa, de Literatura Dramática. Estaba mezclando unas cosas con otras, en el 2020, porque son 4 temporadas ya, ¿verdad? Estrenamos en el 19, en el Lara, hicimos un parón porque yo hice el último baile de Miss You, y retomamos después de Miss You. Así que sí, yo creo que ya son 4 temporadas en Madrid, con giras. Se estrenó también en República Dominicana, se va a estrenar en Panamá. Así que para ser una primera obra muy contento. Bueno, pues al igual que con Cela fue un experimento. Esta es la primera obra que yo escribí, yo no era dramaturgo, no había escrito en mi vida. Lo hice a modo de catarsis porque es una obra autobiográfica. Y se guardó en un cajón. Y con el tiempo alguien me dijo, oye, esa obra de teatro que tenías, ¿por qué no te animas a sacarla? Y bueno, me animé. Y yo le ofrecí antes que nadie a Juan Carlos Rubio, que había sido mi director, amigo, dramaturgo, al que yo admiro y quiero muchísimo. Le dije, ¿por qué no la diriges tú? Y me dijo, no, es tan personal que lo tienes que hacer tú. Y yo no sé cómo, supongo que la inconsciencia me llevó a empezar dirigiendo, luego acabé produciendo, actué en la obra, interpretándome a mí mismo, o sea, una locura. Yo si me pongo a pensarlo ahora con la perspectiva del tiempo, me parece toda una locura, pero bueno, una locura maravillosa. Fíjate, iba a preguntarte que donde pensabas, luego yo como espectador, como dices, tengo mi propia respuesta, o la respuesta que yo he querido encontrar, donde pensabas que radicaba ese éxito, el porqué, esa continuidad de esa obra, porque eso, seguís temporada tras temporada, habéis vuelto a Madrid, seguís, no obstante, compaginándolo con gira, pero creo que lo acabas de responder, en que es una obra que respira verdad. Y yo la viví así en la butaca, por eso tan conmocionado les decía a todos los espectadores que no duden, si no la han visto aún, en buscarla
en leerla, pero desde luego en verla en escena. Yo siempre digo que es la más pura, o sea, creo, o sea, que es la más pura en el sentido de que es la más auténtica de todas mis obras, en el sentido de que es totalmente autobiográfica, y además no lo hice con ninguna pretensión. Cuando escribes desde la honestidad más pura, pensando que no lo va a leer nadie y que eso no va a llegar a ningún sitio. Y bueno, y ahí quedó, ¿no? La historia, mi historia, la de mis amigos, quedó para siempre inmortalizada. Y fíjate, me parece bonito, ¿no? Pensar que hay que dar nuestros recuerdos. Muchas veces pienso en hacer una segunda parte de esta obra. Conforme va pasando el tiempo, y además esta obra nos reencontró a nosotros, que en aquel momento cuando yo la escribí habíamos perdido el contacto, y gracias a que vinieron al Teatro Lara, la vieron, retomamos la amistad, hoy seguimos siendo muy amigos, y ahora con cosas que han ido pasando a lo largo de estos años, pues vendrán ganas de escribir, de hacer una segunda parte. Claro. Las palabras no han muerto, las palabras siguen vivas. Bueno, donde nacen las palabras, yo las pensé en palabras titularlas, sí, o sea, le di muchas vueltas al título, pero bueno, el caso es que todavía no me he sentado a escribirla, así que no lo sé. Y cuando uno dirige sus propias palabras, ¿cómo deja de lado la tiranía y se abre a nuevos campos para escenificarla? ¿La tiranía en qué sentido? Porque a la escribir tienes una idea muy clara de lo que quieres y cómo quieres contarlo, ¿no? Pues al trasladarlo a escena... Claro, a ver, piensa que era la primera vez que también dirigía. Es que yo era virgen completamente en todo, yo solo había sido actor. Era mi primera vez produciendo, dirigiendo... Entonces lo hacía todo desde la inconsciencia. Yo veía, sabía lo que quería porque mis amigos estaban ahí, mis recuerdos estaban ahí, y yo quería que lo que hacían esos actores se pareciese lo máximo posible a lo que yo tenía en la cabeza. Pero el camino hasta llegar ahí fue muy complicado, y el primer reparto que hubo, yo creo que no sé cómo hemos mantenido la amistad y el cariño con los años, o sea, de verdad te lo digo, porque pasamos, pero bueno, también fue bonito pasar por situaciones muy complejas, porque claro, todo empezó como algo nuevo, algo entre todos, venga, vamos a levantar algo, y de repente se nos fue de las manos. Y bueno, yo creo que todos lo recordamos con mucho cariño, que es lo importante. ¿Cómo lo hice? No lo sé. ¿Y a qué te interpretas a ti mismo? ¿Cómo gradúas el grado de exposición o te has lanzado desde el principio? Pues eso tampoco te puedo decir que tampoco lo sé. Lo que sí te digo es que Daniel Arias, que estaba en la función en la temporada pasada, en una entrevista dijo algo que yo dije muy acertado, que decía que yo me interpretaba a mi yo de 20 años y que tenía mucha facilidad para reírme de mí mismo, del Ángel de 20 años. Y es verdad. Y creo que él dio con la clave, es verdad. O sea, lo hice desde... ¿quién era yo? Evidentemente con 37 que tengo ahora ya no soy el de 20. El de 20 estaba como una cabra, en el buen sentido siempre, pero era otro Ángel distinto. Todos hemos tenido 20 años. Y bueno, yo lo vivo, tengo su recuerdo ahí, y no me importa. Yo creo que hay que reírse de uno mismo y que hay que pasárselo bien. Y si no te ríes tú de ti mismo, ¿qué vas a hacer? Entonces... para adelante. Entonces, el chaleco homenaje a Paloma San Basilio existió. A ver, Paloma San Basilio es parte de mi vida. La obra de la mía también. Y de la de mucha gente. Yo siempre se lo digo a ella. Yo siempre se lo digo a Paloma que... Yo desde aquella Evita yo tenía 11 años, pero claro, me deslumbró de un modo que tremendo, claro, entonces ya siempre. Es que Paloma es muy grande. Es a nivel personal y a nivel profesional. Y yo siempre le digo a ella que ella es parte yo la conocí siendo un niño a Paloma, o sea, quiero decir que han sido años, desde que me sentó en sus rodillas siendo yo muy pequeñito hasta hoy, que ya no me siento en sus rodillas, pero le sigo teniendo el mismo cariño. Ha sido parte de la banda sonora de mi vida. Entonces, si escribes una obra autobiográfica, evidentemente Paloma San Basilio tiene que estar ahí. Así que ese chaleco es un homenaje a ella, al igual que también hay un homenaje a muchísima gente. El otro día también lo hablaba con Marta Botía, de Ella Baila Sola. Yo conocí a Marta siendo muy jovencito, que vino... La rubia de Ella Baila Sola. Y está también presente en esta función. Mayra Gómez Kemp,
está ahí, con la que además después me puede encontrar un día en otro programa y contarle todo esto. Hay muchísimos referentes a la cultura, pues tanto televisiva como literaria. Está, por ejemplo, la librería, ya que hablamos de libros, como cinematográfica, como musical. Hay muchísimos referentes con los que la gente se puede sentir identificado. Y yo creo que eso es parte del éxito de la función. Que toca muchos temas comunes por los que todos hemos pasado. Y entonces la gente lo ve y lo disfruta. Ahí creo que radica uno de los éxitos y de aciertos, aunque sea de un modo inconsciente, pero hablando, como dices, de lugares comunes, y una obra que se puede resumir, eso, 4 amigos comparten piso, que es esa línea de inicio, hay 1000 películas, 1000 series, 1000 obras de teatro, 1000 novelas, pero sin embargo, como es verdad que enseguida el espectador se da cuenta de que eso es muy auténtico y muy de verdad, incluso sin saber que es autobiográfica, pero percibes y palpas esa realidad, creo que eso es lo que hace que los lugares comunes sean un buen territorio para cultivar, pero luego vosotros recreáis vida. Sí. No os quedéis en los estereotipos. No, yo creo que, además, yo siempre les digo a ellos también, hay que decir una cosa, hay que romper una lanza a favor de los actores y de todos los elencos que han pasado por esta función. Cada uno ha aportado algo que yo creo que inteligentemente he sido muy honesto, antes que hablábamos de la tiranía, con el trabajo que había y con mis limitaciones que tenía en aquel momento al ser un autor novel, y decir, a ver, esto es muy bueno y esto funciona. Pues tú te vas de la función, pero esto se queda. ¿Por qué? Porque el público, entonces va sumando, porque el público, si algo funciona, tienes que dárselo y mantenerlo. Entonces, lo que hay ahora también es el fruto de lo que cada uno ha ido aportando, que es mucho, aparte de lo mío, claro, obviamente. Y con tantos años de formación como actor, a la hora de ponerte a escribir por primera vez una obra, ¿te resultó más sencillo de lo que pensabas? No fue nada difícil, lo recuerdo como... A mí la psicóloga, esta función apoya mucho lo que es la salud mental, el tema de la salud mental. Yo he estado yendo a una psicóloga durante muchísimo tiempo pues como un deporte, porque el cerebro y los sentimientos y el corazón, al final yo creo que es una parte más de nuestro cuerpo que también hay que cuidarlo. Ella me dijo que yo tenía no quiero decir trauma, pero a mí tenía una pena grande por el fallecimiento de un amigo que se había suicidado y estuve en tratamiento psicológico y ella me dijo que lo escribiera, que consiguiera sacar todo aquello. Yo supongo ya que por deformación profesional y leer tanto guión, a mí me salió escribir una obra de teatro. Era tan realista que lo único que se cambia en la obra yo creo que es que todos comparten piso, que es lo único que nunca hicimos, pero había que situar a los 4 personajes en un mismo espacio para que la dramaturgia pudiera hacerse y llevarse a escena, pero no resultó nada complicado ni nada, lo tenía todo en mi cabeza y las palabras fueron saliendo. No murieron las palabras, nacieron desde lo más hondo y además no tiene muchas versiones, la obra tampoco. Después ha ido adquiriendo versiones conforme la hemos ido representando, pero de lo que hay publicado yo creo que es la 3ª versión, una cosa así. No... ¿Y ha ido variando las reacciones del público a lo largo de los años? El público, yo no sé, esta función siempre digo que está tocada. A lo mejor es por lo que dices tú, Óscar, de que lo ven muy puro, pero la gente ríe desde el minuto 0. Disfruta, se lo pasa en grande y acaban llorando muchísimo. Y yo creo que también agradecen que al final hay un punto en el que yo rompo esa 4ª pared y digo, señores, lo que hay aquí pasó completamente, esto es lo que está escrito, esto es lo que pasó y así sucedieron las cosas y quiéranse y mandas espero, ¿no?, que el mensaje llegue, ¿no?, un mensaje de quiéranse, pregunten a quien tienen al lado de por qué está pasando, no se queden las cosas para uno mismo, cuiden las relaciones, que no mueran las palabras entre la gente que quieren, ¿no?, porque no saben lo que pasará mañana. Ese es el mensaje que a mí me gustaría que la gente se llevara de esta función.
Alejandro Vergara, Iván Montes, Nacho Nubo. Comparten ahora mismo escena contigo. Vaya 4. Vaya 4 piezas. 4 patas por banco. ¿No? Vaya 4. En el Teatro Lara en concreto, además que volvéis a la sala Lola Membrives, a la pequeña. Volvemos al original, claro. Como está el público tan cerca, o sea, claro, como eso, os ve respirar, os ve temblar, os ve reír, os ve todo. Es tremendo el trabajo de interpretación, además, sobre todo, el trabajo de interpretación entre los 4, o sea, no ya lo obvio, fácil, que claro, vemos, el personaje está diciendo su parlamento, pum, pum, el otro tal, sino eso, esas miradas de los 2 actores que no están hablando porque la atención la concitan los otros 2. Tenéis una complicidad, tenéis unas energías que fluyen y confluyen maravillosas. Y tengo la suerte de tener a 3 grandísimos compañeros que son 3 grandísimos actores. También, mira, aquí sí que me voy a echar yo flores y lo voy a decir, creo que tengo un muy buen ojo para elegir actores, porque todos los actores que han pasado por esta función han sido, de verdad te lo digo, no es porque yo quiera pelotear a nadie, porque no lo necesito, pero y ahí están las críticas, no obstante, que ahí están las críticas, claro, pero es que son grandísimos actores. Es que Nacho Nubo es un actor maravilloso, con una voz brutal. Alejandro Vergara para mí es el actor que yo quiero ser de mayor. Aunque yo soy más mayor que él. Iván Montes tiene una verdad y una pureza que cuando lo tienes delante en escena te lo da todo. Entonces, es que es muy fácil. Es muy fácil. Lo complicado es después el día a día por la juventud. Porque es como yo siempre digo que es como estar en Ben-Hur y tirar de todos esos caballos, intentar controlar a esos veinteañeros maravillosos. Pero en escena es brutal. Es brutal. Es genial tener esos 4 actorazos. Por eso nos gusta el teatro, Pablo Vilaboy, porque no hay filtros, no hay barreras, lo estás viviendo. Sí, cuando hay verdad, como dices, pues eso se nota y se transmite. Pues es maravilloso, como ha dicho Ángel Caballero, poder leer teatro. Leer teatro, hay que hacerlo. Las escuelas, por favor, pero claro, háganlo bien también, no impongan, sino conviértanlo en un juego. Si es que el teatro es tan divertido de niño para jugar, por supuesto, que acabas leyéndolo y viéndolo. Si es que el teatro además es juego, es diversión, es pasárselo bien, es disfrutar, salir a escena y disfrutarlo. Yo también te reconozco que en el estreno yo lo pasé muy mal. Bueno, la noche del estreno, yo antes que me preguntéis por esto, yo había dirigido la función de una manera muy consciente, o sea, fijándome mucho en ellos y tal, y poco en mí, y cuando me tuve que poner en la piel de mi propia piel y volver a revivir según qué momentos de mi vida, fue muy complicado. Pero bueno, salimos de ese trance, seguimos adelante y aquí estamos. Aquí estamos, donde mueren las palabras, donde no van a morir nunca, que es en escena. Es eso. y en los libros. Y en los libros. Ángel Caballero, enhorabuena y muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Pablo Vilaboy, ¿en el ángulo oscuro del salón morirán las palabras o nace la rima del poeta? Bueno, pero nos quedamos con la impronta de un caballero de fina estampa, como el de hoy, y vamos tan contentos. Claro que sí, fina estampa, caballero. En tu andar reluce la acera al andar. Pues vámonos caminando a buscar al arpa, que debe estar allí ya un poquito solitaria, aburrida, para que suene de nuevo muy pronto, con todos ustedes, por supuesto.